¿Y dónde lo llevamos hoy? A México. ¿Y qué destino? Porque vamos a estar hablando de Puerto Vallarta y de Nayarit. Para eso estamos con Alberto Mustafa, que es el representante en Argentina de estos dos importantes y destinos amigos que a partir de ahora México brinda. ¿Cómo estás, Alberto? Bien, bien. Nosotros somos los representantes en relaciones públicas de Puerto Vallarta y de Rivera Nayarit desde hace ya un año, y tenemos la suerte de que este año nos están renovando de nuevo la posibilidad de seguir trabajando con ellos. ¿Eso significa que han hecho las cosas bien? Aparentemente sí. Los emails dicen eso, ¿sabes? No, la verdad que tanto Luis como Richard, Pamela, Valeria, Murphy son gente que ya venía teniendo cierta experiencia en la Argentina, y después de tener algunas experiencias nos han invitado a participar nosotros, y están muy contentos, gracias a Dios, con nuestro trabajo de prensa, de difusión. Estamos viajando constantemente con formadores de opinión que van a ambos destinos, recorren lugares, navegan, disfrutan de la gastronomía, disfrutan de todo lo que es el servicio mexicano en la zona del Pacífico, ¿no es cierto? Que realmente es muy bonito, con climas agradables, con una conexión aérea importante, que eso también tenemos que tenerlo en cuenta, y eso está funcionando en el mercado argentino, sobre todo en temporadas donde vos tenés la posibilidad de que viajen parejas, viajen personas de la tercera edad y viajan familias. O sea que vos tenés todos los mercados. Y además tenés dos posibilidades, porque antiguamente el mercado a lo mejor estaba enfocado hacia Puerto Vallarta y no a Nayarit, o viceversa. Exacto. Hoy ambos destinos disímiles en sí, pero los dos con una belleza magnífica, cualquiera de los dos, ofrecen la alternativa de esto. Exacto. Ambos destinos. Exacto, ofrecen el equilibrio donde uno puede disfrutar de la playa, disfrutar de la gastronomía, disfrutar del mar, de la pesca, de las excursiones. O sea que tenés una gran variedad de oportunidades que el destino amerita a conocerlo, amerita a volver a disfrutarlo, y de alguna manera te deja un recuerdo muy bonito, porque el mexicano en esa zona es agradable, tiene buena onda, tiene buenas actitudes y da servicio, que eso es importante. Así es. Además, tener en cuenta toda la belleza que implica Puerto Vallarta con la Sierra Madre, con su característica gastronomía tan importante, y lógicamente su tradición, sus costumbres, el baile allí que se realiza en la placita frente a la iglesia, es un espectáculo distinto, ¿no? Exacto. Vos lo conocés porque has estado, te han recibido muy bien. Así es. Y Nayarit, que hace mucho que no voy, pero que realmente también me sorprendió por la magnificencia del servicio, fundamentalmente hotelero, sí, y toda la prestación para aquellos que gustan hacer deportes, ya sea náuticos o el golf, que allí realmente es palabra mayor. Sí, eso ya te digo, todos los mercados pueden pasarla muy bien en esa zona. Bueno, fue un gusto entonces venir a visitarte hoy para que nos refresques a los que ya lo hemos visitado, y bueno, invitarlos a que ustedes puedan visitar estos dos destinos de México que son distintos, pero los dos reúnen una calidad turística impresionante. Así que gracias, Alberto, por seguir promocionando Nayarit y desde ya Puerto Vallarta. Te agradezco muchísimo, gracias por venir, te deseo un 2016 excelente, tu programa Ojalá se lo merece. Así sea. Y espero que nos veamos pronto, ¿no es cierto? Sí, por supuesto que sí. O quizás viajando juntos, no sabemos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, y nosotros, así como esto, seguimos compartiendo con ustedes todo lo que tiene el maravilloso mundo del turismo.